Mi nombre es Astrid Ovalle, soy magistra en docencia universitaria, magistra en política y comunicación y licenciada en ciencias de la comunicación social. Este año justamente estoy cumpliendo 10 años de trabajar como catedrática en Universidad Mesoamericana. En un inicio trabajé únicamente con ciencias de la comunicación y después empecé a trabajar con diseño gráfico y publicidad, últimamente con informática y administración de empresas, y pues ese ha sido mi recorrido como catedrática en esta casa de estudios. A mí me parece que la ética, sin llegar a un concepto de libro, es la forma en la que los seres humanos actuamos en nuestra vida diaria, en cualquier campo, ya sea el campo profesional, que es donde generalmente se aplica, que es la deontología, o en el campo personal, en el campo familiar, en el campo comunitario. Creo que es la forma en la que los seres humanos actuamos en cualquier campo y en cualquier momento de nuestra vida. A mí me parece que la moral y la ética están relacionadas desde el punto cultural en el cual se traten de, sí, de relacionar o de buscar las consecuencias la una de la otra, porque hay algunas cuestiones morales que tienen más una aprobación o desaprobación cultural que para nosotros podrían ser moralmente correctas, para otras culturas no, y entonces en base a eso se va a modificar la ética. Si la moral, si un hecho es moralmente correcto en un lugar, pues va a ser éticamente correcto. Entonces creo que sí están bastante relacionadas, pero siempre tomando en cuenta que la moral generalmente tiene aspectos o se basa en aspectos culturales. Creo que lo que esté basado en mis principios y en los principios que se han generalizado en una comunidad. Creo que eso es lo éticamente correcto. Por ponerle un ejemplo, los hechos de corrupción que se han dado últimamente tanto en Guatemala, ¿sí? Ayer justamente, nuevamente hay un caso en el cual se involucra al alcalde capitalino que también fue presidente de Guatemala. Y entonces cuando vemos ese tipo de casos, nos ponemos a pensar, ¿son éticamente correctos o incorrectos? El problema es que el asunto de la corrupción se ha transformado en un asunto en el que, por ponerle un ejemplo, con el caso del hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, el caso de corrupción que a ellos se les ataca es por 100,000 quetzales. Entonces hay gente que dice, pero solo son 100,000 quetzales. ¿Sí? Mientras que piensan que sería un caso relevante uno que fuera de 10 millones de quetzales. Lo éticamente correcto es atacar la corrupción, así sean 100,000 quetzales o 10 millones de quetzales. Entonces creo que ahí radica la diferencia. Hay hechos que no importa la cantidad, son éticamente incorrectos simplemente por el acto de realizarlos. Yo en eso de comportarse moralmente regresaría al asunto cultural. Le pongo un ejemplo. Hay países donde es moralmente incorrecto que las mujeres lleven destapado el rostro. O sea, no estoy hablando ni de las piernas ni de sus partes íntimas, estoy hablando del rostro. Entonces es moralmente incorrecto porque según ellos va contra la moral. ¿Sí? Para nosotros eso es moralmente incorrecto, no. Para nosotros, ¿qué es moralmente incorrecto? Que, por ejemplo, en una reunión seria, formal, profesional, una chica llegue con una minifalda de 7 centímetros de largo, ¿sí? Pero si esa minifalda de 7 centímetros de largo es para nosotros moralmente incorrecta, entonces, ¿cómo podemos generalizarlo si para otros países lo moralmente incorrecto es destaparse simplemente el rostro? No sé si ustedes escucharon de una controversia que había porque estas mismas mujeres que no les permiten destaparse el rostro utilizan un tipo de trajes de baño, del cual yo olvido el nombre en este momento, tal vez alguien aquí de los presentes recuerde el nombre de estos trajes de baño que ellas utilizan, y se les empezó a vedar el ingreso a ciertas playas con ese traje de baño. ¿Y qué era lo sorprendente de ese traje de baño? Que les cubre todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces no les deja ver ningún centímetro de piel.
Entonces regreso a lo mismo, ¿cómo podemos medirlo moralmente correcto o incorrecto solamente en un ámbito cultural? ¿Sí? Hace 100 años nuestras bisabuelas hubieran pensado que era moralmente incorrecto que nosotras lleváramos a una reunión social una falda por arriba de la rodilla. Pero para nosotros hoy sería moralmente incorrecto que lleven una falda de 10 centímetros de largo. Entonces depende muchísimo del contexto cultural en el que nos estemos desenvolviendo. Para mí, personalmente, sí, porque puede regir mis principios y la forma en la que yo actúe. Para mí, personalmente, sí. Ahora, lo que yo no puedo pretender es que la gente que está a mi alrededor comparta los mismos principios morales que yo, porque, le repito, es una situación muy, muy individual. Esa es una pregunta difícil. Yo considero que en algún momento de mi vida seguramente habré hecho eh, alguna acción éticamente incorrecta. Ahora, desde que yo... ¿Por qué éticamente incorrecta? Porque cuando estamos, por ejemplo, en el colegio y estábamos en básico, a mí me costaba mucho, mucho el curso de matemáticas. Y entonces cuando venían los laboratorios o las hojas de trabajo o los exámenes parciales y nos dejaban un repaso, yo generalmente no podía resolver esas hojas de trabajo. Entonces lo que hacía era juntarme con un grupo de compañeros y mientras ellos lo iban haciendo, yo solo lo iba copiando. ¿Es eso éticamente correcto? No, ¿verdad? Pues estoy haciendo un fraude. Hice un fraude. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo eso en mi vida? Digamos que moralmente ninguna, porque no se convirtió en un estilo de vida hacer fraude. Gracias a Dios, no se convirtió en un estilo de vida. Si en la actualidad, por ejemplo, para ganar mi proyecto de tesis en una maestría, yo hubiera hecho un copy-paste, sería una prueba de que yo mantuve la misma actitud, actividad o el mismo modo de actuar. Entonces le repito, seguramente que en algún momento de mi vida sí tuve algún hecho éticamente incorrecto. Gracias a Dios no tengo consecuencias de ello. Gracias a Dios gané mate, entonces no tengo consecuencias de ello. No tuve que repetir ningún año por perder mate, entonces de eso no tengo consecuencias. Y de haberlo hecho, pues como le repito, no se volvió en un modo de vida, entonces creo que moralmente no tuvo una consecuencia. Yo aquí le contestaría con un planteamiento que hizo Maquiavelo cuando escribió un libro que se llama El Príncipe, que es de pensamiento político, bueno, de política. Él decía que no podemos estudiar los hechos como deben ser, sino como son, porque si estudiamos los hechos como deben ser, nos estamos engañando. Si los estudiamos como son, estamos estudiando la realidad. Si el éxito está relacionado con la ética, debería estarlo, pero cuando estamos en la vida real nos damos cuenta de que en muchas ocasiones no lo está. Y le pongo un ejemplo, ¿con qué relacionamos el éxito? Generalmente tenemos en la mente un éxito económico. Pensamos en ese éxito económico y pensamos si la ética ha estado amarrada a ese éxito económico. En la vida real muchas veces nos damos cuenta que no, que es triste aceptarlo, pero no está relacionado a eso. Le pongo otro ejemplo, en las jerarquías laborales, cómo algunas personas logran llegar a ciertos puestos de trabajo. Muchas veces no basados en la ética, muchas veces basados en contactos, muchas veces basados en nepotismo, y eso entonces en la vida real, el éxito tristemente no está relacionado con la ética. No podemos generalizar y decir la gente exitosa es gente ética. No, y tristemente no lo podemos decir. Mire, yo le voy a contar una experiencia que tuve hace unos 7 años, tal vez estaba yo iniciando, tenía pocos, 2 o 3 años de estar dando clases, y una vez, ya cerrando zonas, un alumno en son de broma me dijo que si podíamos arreglar de alguna forma su nota. Entonces yo le dije que no había posibilidad de arreglarla, que si se había quedado sin zona, pues ya no se podía hacer nada. Entonces
entonces esperó que salieran sus compañeros, se retiraron y cuando yo ya me iba me dijo, licenciada, ¿a usted qué le gusta tomar? Entonces, la primera pregunta que me había hecho y después me pregunta qué me gusta tomar, entonces yo no lo tomé de una buena forma, ¿verdad? Entonces le dije que lo que a mí me gustara o no tomar era un problema mío y que yo lo solucionaba personalmente. Este alumno me dijo en ese momento que en muchas otras, que yo era, ay, no sé qué me dijo, que era difícil, que era estricta, algo así me dijo, y que él en muchas otras ocasiones había solucionado sus problemas de zona de esa forma. Entonces fue un golpe pensar en primer lugar que haya catedráticos. Usted me hablaba de mi profesión, ¿verdad? Y yo soy comunicadora, pero mi desempeño ha sido como docente, entonces considero esa mi primera profesión. Y es un golpe pensar en que hay catedráticos ya a estos niveles universitarios que se prestan a ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, que si está relacionada la ética con mi profesión, definitivamente sí. O sea, desde el momento en el que yo puedo recibir una bebida que era lo que él pretendía, ¿verdad? Hasta dinero, hasta favores, hasta todo eso, por unos puntos, definitivamente está muy relacionada a la ética de la profesión. Oh. Ética como tal creo que no, Juan Carlos. Supóngase en mi familia, mis papás nunca me dijeron, la ética es un concepto y tienes que actuar éticamente, pero creo que la formación moral de principios y valores que recibí en mi casa ha sido lo que me ha permitido llegar a una condición en la que ya lo podemos considerar ético. Tal vez va a sonar extraño, pero yo creo que, por ejemplo, que mi familia me recalcara mucho que había que respetar los mandamientos de Dios, creo que es una parte muy importante de después poder desempeñar una labor con ética. Le pongo un ejemplo, no robarás, ¿sí? O sea, Dios no nos dijo, no vas a robarte 10 millones de quetzales del pueblo de Guatemala, róbate si quieres 100,000, pero 10 millones no, o sea, simplemente no robarás. ¿Qué quiere decir eso? Que desde 5 centavos, que es la moneda más pequeña que tenemos ahora en Guatemala, hasta 10 millones de quetzales, eso ya es robo, ¿sí? Amarás a tu prójimo. ¿Qué falta nos hace eso, verdad? O sea, simplemente respetar al otro porque es ser humano. No importa, ay, es que como me cae de mal. Es que me ofendió la vez pasada. Es que tenemos 1000 excusas para no amar al prójimo. Y solo con eso, yo creo que si pudiéramos resumir la enseñanza de mis padres, con la cual yo ahora puedo desenvolverme éticamente, yo diría que posiblemente son los mandamientos. A la par de principios y valores, pero los mandamientos creo que nos indican el camino a seguir. Hay unos que nos gustan más que otros, ¿verdad? Hay cierta gente que no le gusta el de no desearás a la mujer de tu prójimo o no desearás al hombre de tu prójimo y decimos, no, hombre, eso ya está muy anticuado. Pero si nos pudiéramos regir de eso, yo creo que esa sería la base con la cual a mí me educaron. Posiblemente la educación informal y la educación formal. Y cuando hablo de educación informal es la que nos dan nuestros padres en la casa sin ser estrictamente una enseñanza. Y la educación formal la que se da en las escuelas y en los colegios de Guatemala. Tenemos extremos. Podemos ver niños que en escuelas son irrespetuosos con el maestro, tienen tendencias precisamente de robo o de hurto. Vemos en colegios. A mí me impactó una vez que entré a un vestidor de un centro comercial, de un almacén de un centro comercial, y entonces decía un rótulo adentro del vestidor que cualquier persona que fuera sorprendida intentando hurtar productos del almacén iba a ser llevada a los tribunales, algo así era el texto. Y me sorprendió mucho porque yo aquí en Xela nunca lo he visto, en Guatemala tampoco lo había visto nunca. Y
me puse a leer un poco. La situación es que se convirtió como en una moda que señoritas y niñas de las clases altas de los países se dedicaran por hobby, por diversión, por pasatiempo, a robar cosas dentro de los almacenes, teniendo la posibilidad económica de pagarlas, pues, o sea, no estoy hablando de un Robin Hood que robaba para comer, sino teniendo la posibilidad de pagarlas, estas señoritas se dedicaban a robar. Entonces es un reto, porque hemos tenido como hemos hecho una diferencia en nuestra mente y decimos, es que el que roba de plano es pobre, ¿verdad? Y cuando ponemos en perspectiva que chicas de la clase alta roban por pasatiempo, entonces es bien complicado pensar en que la educación va desde esas escuelas donde los niños se dedican a robarle 5 quetzales de la refa al compañerito, hasta estas niñas que van al supermercado a robar por diversión, ¿verdad? Por la adrenalina, por sentirse las muy poderosas o las muy, no sé cómo describir. Entonces yo creo que el desafío para Guatemala es la educación informal, la que damos en las casas, la que le inculcamos al niño todos los días y que creo que también ha demeritado mucho. Muchos padres hemos puesto la vista en otro montón de prioridades, le hace trabajo, le hace dinero, le hace éxito, le hace ser el jefe, le hace tener un círculo social muy activo, y eso nos ha hecho descuidar la educación de los niños y jóvenes, ¿verdad? Porque cuando dejamos de educarnos, de alguna forma sí. Por ejemplo, el escote de mi blusa sería moralmente incorrecto en otro país. ¿Es subjetivo eso? Sí. Porque para mí está bien, me estoy enseñando de más. Pero para esas personas sería un descaro, una desfachatez. Entonces creo que hasta cierto punto culturalmente sí. Ahora, cuando hablamos del contexto cultural, tiene que trascender fronteras, ¿verdad? Pero también pensamos que dentro de nuestro territorio hay algunos asuntos que son comprendidos o que son generalizados. Entonces, hasta cierto punto sí creo que puede convertirse en un asunto subjetivo de región a región.